El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. En esta presente emisión de Protagonistas en Acción, quiero que me acompañen a descubrir un lugar mágico, un rinconcito que, a pesar de los años, en pleno siglo XXI, sigue manteniendo su esencia y aquellos objetos donde se preparaba la medicina del siglo pasado. Para conocer un poco más de la historia de este icónico lugar que cautiva la atención de propios y visitantes, con sus antiguas estanterías adornadas de frascos de vidrio y antiguos objetos con los que los boticarios preparaban las fórmulas magistrales recetadas por los médicos farmacéuticos del siglo XX, usaremos la máquina del tiempo para viajar a 1903. Año en el que nació el fundador de este mágico lugar que durante años ha salvado la vida o por lo menos ha aliviado la salud de muchos de los habitantes de la provincia comunera. Pero todo inició en una vereda del pueblito verde de Colombia, El Palmar, donde vivía el señor Peregrino Amorocho junto a su esposa, la señora Soledad Pineda, padre de Manuel Francisco Amorocho Pineda, más conocido como Manuel F. Amorocho, quien en 1948, por cosas de la vida, fundó la droguería popular en la esquina de una enorme casona de la calle 13 con carrera 14, frente a la antigua calle real de esta ciudad de El Socorro. Nació en Sicobe. Eso es así, como a poquitos kilómetros del Palmar. Es muy cerca, muy cerca. Sí. Y luego se trasladaron a vivir al Palmar. Ahí pues creció hasta como a los de 12 años se vino para El Socorro. Bueno, su papi quedó huérfano de padre a muy temprana edad. Sí. Él a los 12 años ya no tenía papá. Ya no. Y la mamá pues era costurera. Sí. Modista. Y ella pues poco a poco por el oficio de la modistería fue perdiendo la visión hasta que quedó ciega, ¿no? Sí, porque eso era con vela que de noche le quedaba tiempo para coserlo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, y don Manuel se trasladó a los 12 años a la ciudad del Socorro y estando acá en la ciudad del Socorro, uno de sus primeros oficios fue el de sacristán. Así, en la iglesia catedral, acá, en esa. Qué bonito, ¿no? Pero cuando mi papá se trasladó ahí, yo creo que la iglesia no funcionaba ahí todavía. De plenamente no, porque se inició fue en la Chiquinquirá. Allá fue donde empezó la iglesia. Luego, incluso esta casa fue de la curia. Sí. Su merced nos decía detrás de cámaras que acá funcionó la casa parroquial. Sí. Y contigua a esta pues era la casa del sacristán. Funcionó el colegio universitario. Y el batallón. Pero antes del colegio fue batallón. El batallón, sí señora. Ese como es tan grande, sí. Pues en este momento no es tan grande como fue, porque está partida en 4, ¿no? Sí, claro, y después funcionó el colegio La Concordia, fundado por la señorita Avelina Moreno. Allá hay una placa en la esquina. Sí, señora. Bueno, y después de esos 12 años, su papá de estar acá en la ciudad del Socorro, él tomó la decisión de viajar a Cuba en busca de un hermano. ¿Cómo fue esa historia? Es que él quería, pues, como se había ido muy jovencito también, porque yo creo que le llevaría unos 3 años o 2 años. Él quiso encontrarlo, irse a ver dónde estaba. Y entonces se vino para acá, pero por fortuna el doctor Próspero Azuero Vergara, que tenía la botica a donde es hoy ese edificio que hay ahí, no me acuerdo en este momento cómo se llama, el edificio nuevo que ocupa el espacio frente a la iglesia.
Ah, ok, sí, abajo, a pasos abajo de la panadería Imperial. Eso, ahí que era la droguería de él. Entonces, él le sirvió pues para auxiliar al doctor Próspero, y como los médicos tenían que ser médicos, tenían que ser químicos y farmacéuticas, porque la industria de la medicina es ahora cuando está en un gran auge, ¿no? Sí, y hay señor. muchas marcas, cuando eso eran muy escasas los laboratorios, solo los había en Europa. Y hacían unas preparaciones, unas fórmulas. Cuando empezó, esos laboratorios fueron famosos, se extendían por el mundo entero, ¿no? Y las medicinas eran de gran calidad. Hoy en día casi es un riesgo tomar medicinas. Bueno, y su papi, después de haber trabajado con el doctor Próspero Azuero, él se fue a Cuba en busca de su hermano, de Luis. Pero para irse, entonces, como él tenía 16 años o 15 era porque él tenía esa ilusión de irse, pero no conseguía cómo hacerlo porque no tenía dinero. Entonces vino en ese momento, necesitaban enviar tropa al Atlántico, Sí. a Barranquilla. Y entonces recogieron aquí jovencitos para llevárselos, y él fue y se ofreció. No, le dijeron que no, que imposible, que no, porque no tenía edad para ir todavía. Entonces, como pudo, se los ganó, transcurrió tal vez un año, no recuerdo cuánto, pero él dijo, bueno, si me tengo que regalar, me regalo al batallón, pero me voy. Y con la ilusión de que como iba hacia el mar, le quedaría más fácil poder irse de Colombia a ver si podía llegar a Cuba para buscarlo. Y realmente pues así ocurrió. Él pudo irse y lo estuvo buscando por varias partes, por varias ciudades, de la ciudad de Santiago, de La Habana. La Habana. En La Habana, estuvo bastante tiempo buscándolo. Bueno, y ahí después de que él estuvo en La Habana, también se trasladó a una ciudad que llamaba Botafuego, allá en Cuba, en busca de su hermano. Pero desafortunadamente nunca lo encontró. Nunca lo encontró. Después él decidió regresar a Colombia, ¿no? En la recesión. Me sirvió mucho porque allá las boticas ya estaban en más auge. Claro, total. Sí, en Cuba había boticas muy hermosas, como esas que tenemos en Tato de arriba, ¿no? Sí, no, total, literal. Y allá en Cuba él trabajó también en boticario, ¿no? Sí, de boticario. Trabajó como ayudante del boticario. Sí. Porque el boticario eso era mucha responsabilidad, tenía que preparar, el médico tenía que hacer la fórmula del paciente y la escribía para que en la botica le prepararan, porque como no había esos medicamentos, se conseguía la droga blanca, pero escasa, pero la había, ¿no? Entonces, como empezó a manifestarse mundialmente la recesión Del año 30, sí. del año 30, entonces él dijo, yo no me quedo en Cuba, no encontré a mi hermano, se regresó Me regreso para el Socorro. para el Socorro. Y al regresar, entonces aquí pues necesitaba trabajo, y él, Secretaría de Salud le concedió un permiso que lo daban allá con un examen, y le hacían un examen de preguntas, y bueno, le dieron el enfermero hospitalario. Para poder trabajar en la cárcel. Pues sí, entonces consiguió un puesto para atender a los presos, ¿sí? Sí. A todos los internados. Los internos, sí, en la cárcel. Los internos de la cárcel. Y también, como no tenía que ir todos los días, se le ofreció, le comentaron que podía ir, le pagaban que fuera
a vender chocarlos que aquí se hacían de gran calidad a los municipios vecinos, ¿no? Alato, Palmar, Simacota, Contratación. A Contratación. Claro, donde estaban los leprosos. Donde estaban los leprosos, porque allá era difícil. El ingreso. Como enfermero podía pasar. Claro. Entonces, allá lo pusieron mucho porque mi papá decía que esa enfermedad no era contagiosa. Él compartía la cama con ellos. Hasta la ropa, ¿no? Hasta la ropa. Sí, de pronto. Sí. Eso, por eso lo pusieron bastante. Entonces eso se le facilitó y como pues él necesitaba, viajaba a donde fuera cerquita y pudiera ir a vender mientras. Pero luego en la cárcel hubo una reorganización y le dijeron que por el momento no lo necesitaban y le tocó pensar porque llegó y había un hotel de la familia y eso, no me acuerdo ya. No me acuerdo el apellido. Que quedaba donde hoy es que de la alcaldía para allá, que por detrás donde es en esa misma manzana había un hotel. Cerca por allá de la emisora José Antonio Galán. Por ahí detrás de... Por ahí, ¿no? Sí, Sí, por ahí por esos lados. Entonces ahí conoció a mi mamá. Bueno, señorita Raquel, y después, años después, su papá, después de haber vendido chocatos por todos estos municipios de la provincia, se le ocurrió la idea de asociarse con una enfermera y montaron una inyectología. Sí, antes de la droguería. Sí, antes de la droguería. Y bueno, y de ahí fue como los primeros pinos para nacer la droguería, ¿no? Pues sí, porque fuimos 7 hermanos. Sí. Entonces la inyectología no era suficiente para que le pudiera producir lo que él necesitaba. Recurso económico. Claro, total. Bueno, y de esa familia 7 hermanos, ¿no? 7 hermanos. Su merced es la segunda de la familia Amorocho López. Sí, mi hermana que ya murió, Yolanda, que también fue muy conocida. Yo soy la segunda. Y luego sigue mi hermano Sergio. Sí. Bueno, y su papá, después de haber hecho esa alianza importante de la inyectología con esta enfermera, él decidió después montar la droguería como independiente. Y esa primera droguería funcionó en la calle 14, cerca al monasterio, ¿verdad? Bueno, propiamente allá tenía la mercancía. Sí. ¿Sí? Pero estaba buscando, pero el local fue allí donde hoy hay una venta de helados. Sí. Llegado a la casa de la esquina, que era de que es ahora una óptica. Óptica en la esquina. Esa casa fue del señor don Camargo, José Antonio Camargo. Que antiguamente funcionó la droguería Saravita. Sí. Primero, antes de ser la droguería, los droguistas se unieron y fundaron un depósito para poder comprar ahí productos de urgencia, ¿no? Sí. Que necesitaran para no hacer pedidos para tener sentido. Fue la droguería. Y la administró un señor, don Roberto Vargas. Tenían la droguería ahí, pero el depósito lo habían fundado en otro lugar, pero después lo pasaron ahí. Y el señor José Antonio Camargo, él compró Antonio Camargo, sí, los Camargo, compraron esa droguería. Sí. Y ahí funcionó, que hasta ahora, hace como 2 años o 3, la Sí. suspendieron, ¿no? Sí. Sí, la vendieron. Paso a paso, hemos construido 30 años de historia de la mano del pueblo socorrano,
Durante estas 3 décadas hemos estado comprometidos en brindarte el mejor servicio de televisión e internet. Desde el inicio de nuestro viaje, hemos dado grandes pasos contigo en las luchas y victorias que nos hacen grandes como pueblo comunero. Agradecemos profundamente tu confianza y apoyo a lo largo de este camino. Sin ti, nuestra existencia no sería posible. Celebremos este hito juntos y esperamos seguir brindándote el mejor servicio. Gracias por ser parte de esta familia. Paso Televisión seguirá siendo la imagen de lo nuestro. Su papá decidió después mudarse hacia este local donde ya funcionaba una droguería. Sí, aquí cuando el colegio universitario le vendió la casa a don Gregorio Rugeles, que era un señor muy importante porque era uno de los ganaderos, tenía una de las ganaderías más hermosas. Entonces él vino a comprarles la casa y le dijeron que no la podían vender porque era del colegio. Claro. Bueno, hicieron la reunión para ver si se la vendían y hubo un opositor, el doctor Nova. El doctor Nova, que era el partero, era el que atendía los partos. Y fue el único que se opuso, que cómo se les ocurría ir a vender la casa, que el colegio no necesitaba en ese momento. Pero, bueno, él ganó y se la vendieron. La casa él la partió en una, 2 de los clubes de los Villarreal, 3 del club. No, el club era la casa pequeña, en 3 casas. Esta, el Hotel Venecia, sí, es parte de esta casa. Sí. El Hotel Venecia, acá en la esquina, la casa de los vecinos, por ejemplo, el teatro. Sí. No son más. Y la otra que era para que vivieran los mayordomos, y era la casa del club. Del club. Y en la casa, por el otro lado, la casa del Hotel Saravita. Sí. Hotel Saravita era la pesebrera de esta casa. No, tremendo, eso era una casa enorme. Caballos. Eso era una casa enorme, Dios mío. Casi la manzana, ¿no? Sí, tremendo. Bueno, su papá durante todo este tiempo de 1948, él perduró acá su droguería. Durante ese tiempo, su merced pues estaba, digamos que a la sombra de su papá, sí, colaborándole y todo, ¿no? Cuando tenía como 10 años, pues era una época difícil y vinimos a acompañarlo Sergio, mi hermano, y yo. Sí. El que llegó a ser químico farmacéutico y lo quisieron mucho en la Nacional, fue profesor de la Nacional. Y entonces, pues mi papá no tenía empleados, solamente le colaborábamos. Mi mamá sí venía a veces a colaborarle, a ayudarle a algo, ¿no? Pero pues así fue pasando el tiempo y de ver tan hermoso que era mi papá, hay un señor, lástima no tener, él ha querido decirlo, que se acuerda que de niño vino porque tenía la nariz mal, terriblemente mal, y que no podía ya de la nariz, y entonces mi padre dijo, Chino, que se metió en la nariz. Dijo, no, digo, ¿cómo que no? Y yo recuerdo que sacó unas pinzas, pero antiguamente todo era tan fino, tan delicado, pues sí, se había metido un grano de algo que se comió, de mazorca o no sé qué, y ya se estaba empezando ahí en la nariz. Tremendo. Y se lo pudo extraer. No, tremendo. Bueno, señorita Raquel, y de ahí para acá, después con el tiempo, pues la falta de sus papás, ya quedaron ustedes solos.
Y su merced tomó la rienda de la droguería. Pero antes de que mi papá muriera. Sí, claro, muchos años antes, sí, porque ya podríamos decir que su merced era como la coequipera y era la persona que administraba la droguería en ese entonces, ¿no? Pues sí, entre los dos administramos la droguería. Yo fui creciendo junto a mi papá y no, pues se fija uno que tal cosa sirve para tal, que tal otra no se debe tomar, que esto, pero desde luego que las medicinas deben ser siempre ordenadas por el médico, ¿no? Sí. Que puede uno insinuar, decir, pero recetar no. Total, sí. No señor, formular no, aquí no formulamos. Bueno, algo curioso que me pareció de su vida fue que su merced terminó sus estudios ya cuando era una adolescente. Yo, como no hubo tiempo, yo aprendí a leer y a escribir. Yo tuve un profesor como unos meses cuando estuvimos viviendo en una casa frente a donde es el... De aquí para allá, ¿cuántas cuadras? Es una casa importante que hay, donde tienen bastantes oficinas interesantes. ¿Comundesa? No, por las arenas sí, pero a la mitad de la cuadra. Ah, en Juriscop. Allá, al frente ahí. Sí. Luego estuvimos viviendo en una de las dos casas que hay. No, por esto si no hay dos casitas iguales, Sí. en una de esas estuvimos viviendo. Ajá. Y de allá nos pasamos acá. Tremendo. Primero estuvimos en la casa de vecina. Sí. Y por último nos pasamos acá cuando mi papá tuvo que comprarla. Sí. Porque si no se quedaba en riesgo de que después no le arrendaran Sí. Bueno, y su merced adelantó sus estudios por ahí en los años Es 60. que como yo aprendí a leer, Sí. entonces me fascinaba también leer. Ujú. Y leí colecciones de libros famosos, de Shakespeare, los de Shakespeare me parecieron preciosos. También Los Miserables, ay, eso es precioso leerlo, no solo ver la película, sino leerla. Y la Biblia es hermosísimo, hermosísimo leer. Ese es el libro de los libros por excelencia, ¿no? Sí. Claro, tremendo. Entonces, se pensó que de pronto hubo una situación difícil porque mi papá se enfermó bastante a raíz de la compra de la casa, ¿no? Sí. Yo creo que por eso no podemos preocuparnos por nada, todo se va a solucionar. Pues él compró la casa a don Gregorio Rugeles porque él le dijo, yo quedé solo, murió la señora, se llamaba Soledad la esposa, y yo me voy, yo no sigo viviendo acá porque mis hijos ya se fueron todos, cómpreme la casa, usted me abona lo que me pueda abonar y el resto, así lo hicieron, un pagaré, bueno, una hipoteca. Y entonces, con esa hipoteca, el señor Gregorio, que en paz descanse, no le contó y la llevó al banco. Y entonces ya eso, pues, el banco cobraba intereses, ¿no? Y era una situación difícil, porque era la época de Olaya Herrera, que él hizo tanto por el país, ¿no? Sí, claro. Sí. Y entonces el señor pues, no le contó a mi papá que había hecho eso, pero él se enteró en el barco, ¿no? Le dijeron, nos debe tanto por esto, bueno. Y él de pensar que no pudiera cumplir como antiguamente, si uno no podía cumplir, le tocaba mejor morirse porque sí. Claro, eso, la palabra valía mucho. Sagradas. Sí, total. Se enfermó muchísimo, a raíz de que se enfermó, entonces pudimos darnos cuenta de que mi papá tenía otras sucursales de familia. Ah, tremendo. ¿Sí? Entonces, para mí fue terrible, fue espantoso y
nos dijeron que él iba a vender la casa. Qué locura. Pues en esa época ocurrió mucho, ¿no? Que iba a vender la casa porque ya todos estábamos grandes, que vieron a ver cómo se defendían. Se desenvolvían. Entonces, sí, eso fue terrible porque yo tuve que separarme de él y dije, bueno, mi papá, y si mi papá, el abogado le dijo que embargara la casa, sí, eso se llevó a embargarla por si era verdad que la iba a vender, no pudiera hacerlo. Pero eso no se pensaba hacer, de que llevara a cabo el embargo, no, pero sí estaba listo. Entonces le contaron, allá en donde se hizo, tenía amigos y le contaron y él se enfureció y dijo que entonces eso, aquí ya no había nada que hacer, que no solo vendía la casa sino la droguería, que no sé. Entonces el doctor Salamanca, que fue el que buscamos, lo conocíamos, dijo, lo mejor es hacer partición de bienes. Entonces mi papá quedó con la casa y mi mamá quedó con la droguería y con otras 2 casitas pequeñas que tenían. Pero entonces yo necesitaba un título para poder tener la droguería. Tuve que pagar boticario mientras tanto. Entonces para el título yo necesitaba ser bachiller para poder, si no era bachiller, entonces en el colegio universitario fueron maravillosos conmigo, conocí a varios profesores, presenté exámenes y me dieron el comprobante de quinto primaria, sí, para poder validar los otros. Sí. Yo los validé cada año, cada 6 meses, validé un año. Pero cuando llegué a cuarto, como yo me dedicaba a leer no solamente lo que iba a leer, sino el libro entero, el álgebra y la matemática de Baldor para mí fueron hermosas. Entonces yo dije, no, yo voy al colegio. Decían, no, pero ¿cómo se le ocurre? Si química y física eso es terrible, es un honor. Y yo, bueno, pero yo quiero conocer, yo quiero ir a un colegio. Y entonces me matriculé para cuarto. Sí. Para cuarto, y no me fue mal porque ocupé el segundo lugar. Para cuarto no, para quinto. Para quinto. Yo hice hasta cuarto validándolo. Me matriculé para quinto. Entonces en quinto ocupé el segundo lugar y el sexto no me lo cobraron. Ah, tremendo. Entonces, y me dieron también, conseguí el cartón para la farmacia, se llamaba expendedora de medicinas. Eso tenía yo ahí, listo. No busques más. En Paso Televisión somos la única empresa de comunicaciones que te brinda la combinación perfecta de televisión e internet. Desde 44,100 pesos mensuales. Además, te ofrecemos una gran variedad de planes ajustados a tus necesidades. ¿Qué estás esperando para unirte a nuestra gran familia? Con nosotros disfrutarás de la mejor calidad en entretenimiento y conectividad. Únete ahora y descubre todo lo que tenemos para ofrecerte. Pasa al siguiente nivel de entretenimiento y conexión con Paso Televisión. 30 años trabajando por la imagen de lo nuestro. Y bien, amables televidentes de Paso Televisión, estamos conociendo la historia de la botica de las hermanas Amorocho, pues conocida también como la droguería popular, pero pues todo el mundo la conoce como las señoritas Amorocho acá en la ciudad del Socorro. Señorita Raquel, ¿cómo ha sido mantener esta droguería durante tantos años y poder estar en este 2024 con sus puertas abiertas? Bueno, gracias a Dios, mi papá lo apreciaron mucho y él quería mucho su público. Igual le heredamos eso y para mí atender pues es maravilloso. Veo la gente que conozco desde pequeña, las que ya se han ido, que ya no están, tienen sus hijos,
los han traído aquí por alguna circunstancia, porque aquí vendimos también unas obleas que le gustó mucho a la gente grande y a los niños. ¿Comió alguna de esas obleas? Claro, sí. Entonces hay quien viene y dice, bueno, ¿y cuándo me van a volver a vender las obleas que me vendieron cuando yo era niño? Y también, antiguamente, había un laboratorio que hacía unas gomitas, eran de dulce de eucalipto, eran deliciosas, ricas, eran unas gomas. Y mi papá pedía los empaques grandes y le daba encima a los niños. Las gomitas. Las gomitas. No, imagínese. Entonces, pues se van creciendo y se acuerdan de la botica, ¿no? Claro, porque total. este estante, por fortuna, se ha logrado conservar en la manera que tiene. Y como antiguamente eran unos frascos tan hermosos, que luego tenemos que mirarlos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, señora. No contamos con mucha cantidad, pero sí suficientes para llamar la atención, porque se debe conservar como el museo en honor a la que fue la botica, ¿cierto? Porque fue donde dio lugar a que evolucionara la industria de la medicina. Esas son las bases de la medicina, lo que se utilizó en la botica, ¿no? La droga blanca pues es la misma, que hoy con procesadas especiales, procedimientos que tienen las fábricas, aunque algunas abusan mucho con precios muy altos, pero entonces hay que acordarnos de cómo fue la evolución de la droguería, empezando por la botica, ¿no? Claro, y esa es una de las cosas que más atrapa al cliente, ¿no? Y no solo al cliente, sino a los turistas cuando llegan acá a la ciudad del Socorro, que pasan acá por la 14 y ven esta droguería con esa estantería y con todos esos frascos antiguos, y obviamente los hace entrar y tomar la fotografía, ¿no? Porque eso es algo que solamente se ve acá en la droguería de la San Morocho. Porque a raíz, en casi todos los departamentos hay droguería, hay boticas bonitas que los han conservado. Toca pedirle a los del turismo, ¿cómo es? Ah, sí, claro. A la Secretaría de Turismo. Secretaría de Turismo, para conservarla, ¿no? Total, no, y es que si nosotros nos detenemos un poco a mirar acá en la ciudad del Socorro, podemos decir con seguridad que es la única droguería que cuenta con el museo propio dentro de la droguería. Es la única droguería que se mantiene aún con los estanes y los aparadores originales de esa época. Y yo creería que siendo el Socorro pues un pueblo colonial, un pueblo patrimonio, qué bonito sería poder preservar ese patrimonio y conservar esa única botica que hoy en día tenemos todavía con todos los instrumentos originales de la época, ¿no? Eso es maravilloso. Sí, está el mortero, las espátulas, las varillas, las jeringas, los empaques antiguos, la báscula, todos los frascos, que yo digo frascos, pero eso no se llama así, ¿no? Pero donde se preparaban los medicamentos. Hasta que tenemos de mejorar. Ay, sí, eso es un medidor de humedad. Un medidor de humedad. No, tremendo. Bueno, señorita Raquel, ¿y cómo hace usted para competir con las demás droguerías y ser la droguería? Pues gracias a Dios, uno busca el depósito, los proveedores que mejor precio tengan para poderlo transmitir al público y cobrarles lo menos posible, porque lo importante es sostenernos, ayudarnos, colaborarnos nosotros a nosotros, y si hay una situación difícil, pues colaborarles, ¿no? De alguna manera hay que hacerlo. Y entonces así, el cariño que yo siento por el público me lo demuestran ellos, porque nos traen a veces regalos de los campos, y la gente, misma gente de acá,
quedan gratos con el servicio que les prestamos y nos aprecian. Eso es mutuo, el cariño que les tenemos es igual. Señorita Morocho, quizás no se siente usted cansada de trabajar todos los días en su droguería. Pues no, cansada no, pero sí cansada de atender el público, no. Pero sí, claro, es que yo ya tengo bastantes años, soy del siglo pasado. Entonces tengo que, Sí, claro. a la vez que cuido la droguería, pues me cuido. Sí, claro, tremendo. Bueno, y la atención que usted le da al público es una atención inigualable, ¿no? Mucha gente del campo viene y desean que la señorita Morocho sea quien nos atienda. Sí, son muy queridos conmigo, para que me recuerdan y se acuerdan de mi papá.